Muy bien. Antes de compartirles esto, estábamos cantando, estuve a punto, no sé, de esas veces que estás cantando y el Señor te revela algo, ¿no? O sea, estás cantando un canto que a lo mejor por 20, 40 años has estado cantando, pero de repente el Señor te revela lo que dice realmente, ¿no? Y cuando estábamos cantando, ah, derribé a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé. Y luego dice, bajo, bajo los pies del Señor cayeron y no se levantarán más. Y a veces, bueno, yo siempre visualizaba este canto así como que, bueno, se cayeron a un lado, ¿no? Pero dice, no, cayeron bajo los pies del Señor. Y el Señor es tan poderoso que no se van a levantar. No se van a levantar. Y es increíble cómo una revelación del Señor puede cambiar todo. Bueno, la revelación del Señor puede cambiar todo. Mientras Dios no nos revele su palabra, nuestras vidas no van a cambiar en muchos aspectos. Entonces, bueno, lo que era parte de lo que quería compartirles. Y de eso se trata, ¿no? De que todo lo que hacemos aquí, todo lo que cantamos, lo que oramos, la predicación, se trata de esto, de un gobierno justo. Fíjense, todo lo que hacemos se trata de un gobierno justo. Y obviamente ese gobierno no lo vamos a encontrar en esta tierra. No importa quién esté gobernando, nunca vamos a encontrar un gobierno justo. No importa si, miren, nosotros decimos, ay, ojalá que el presidente fuera cristiano. Eso no cambia las cosas. Jesús estuvo sobre la tierra, estuvo como, vamos a decirlo, como rey, como gobernante, 3 años y medio y terminaron crucificándolo. ¿No es el rey de reyes? Y lo crucificaron. Entonces no importa quién gobierne, nunca habrá un gobierno justo. Ahora, en los primeros versículos del Salmo 2, David nos presenta un panorama casi actual y creo que después de ese lapso de gobierno, los cristianos de aquí de Estados Unidos y los cristianos en todas partes vamos a enfrentar una persecución religiosa como nunca antes la ha habido. Y en ese tiempo, no solo la fe de muchos será probada, también será probada la calidad moral y muchos apostatarán. Ven, Isi, por favor. El miércoles yo hice algo con los niños. Y el panorama que tenemos en el futuro nos debería de asustar, humanamente hablando. Y esta generación necesita ser llenada por el Espíritu Santo. Porque la única razón por la cual nosotros estamos hasta el día de hoy firmes es porque el Espíritu Santo nos ha mantenido firmes. Nada más. Entonces, no podemos enfrentar el futuro sin que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Y yo les voy a pedir que oren juntamente conmigo por la vida. Y sí, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, yo pongo mis manos, Señor, sobre la vida, sobre el cuerpo de Nisi, Señor. Y yo te pido, Dios, que tú la bautices con tu Espíritu Santo, que tú la llenes de la plenitud de tu Espíritu Santo. Señor, estamos conscientes de la necesidad de tu Espíritu Santo desarrollándose más y más en nuestras vidas, llenándonos diariamente.
Señor, yo te pido que tú hagas esto, Señor, que tú la llenes de la plenitud de tu Espíritu Santo, Señor. Y que el futuro, Señor, que ella está enfrentando, Señor, sea con la unción de tu Espíritu, bajo tu protección, bajo tu provisión abundante, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Amén. Pues, amén. Yo dije que vamos a enfrentar una persecución religiosa como nunca antes la hemos enfrentado, y también será probada nuestra calidad moral, no solamente la calidad espiritual, pero la calidad moral, y muchos van a apostatar. ¿Qué significa apostatar? Renunciar al cristianismo. De hecho, muchos que están en la iglesia ni siquiera son cristianos, para empezar. Pero los que son cristianos, es muy probable que muchos van a renunciar al cristianismo. Ahora, si no sucede esto en un tiempo inmediato, sucederá dentro de no mucho tiempo. Salmo capítulo 2, versículo 1 dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Hace 2 semanas yo le estaba compartiendo de que aquí se nos dice, 3 semanas, se nos dice quiénes aparecerán como adversarios de Cristo. ¿Quiénes aparecerán como adversarios de Cristo? Como este mundo es el reino de Satanás. Algunos van a decir: hermano, este es el reino de Dios. No, no es el reino de Dios. Este mundo, por eso tenemos tantos problemas, porque estamos en un territorio que no es nuestro. Era, pero no es nuestro. Entonces, como este mundo es el reino de Satanás, los inconversos de todo rango, partido y carácter son incitados por Satanás a oponerse a la causa de Dios, aunque los príncipes de la tierra han sido generalmente los más activos. La gente que más promulga el mal o el bien son los que están en gobierno. Ellos deciden, bueno, ya saben que pudieran ser, entre comillas, títeres, pero me siguen. O sea, ellos son los que promulgan. De repente, hace unas semanas, yo estaba viendo una entrevista que les estaban haciendo a los diputados, a los legisladores en México, y les estaban diciendo: ¿podría usted decirme cuál es el artículo del trabajo? ¿Qué número de artículo es el del trabajo? Y dice: bueno, es que tiene muchos. No, no, dígame uno nada más. Dice: bueno, es que hay tantos. No, es que es un artículo. Ni siquiera le estaba diciendo artículos. Nada más deme el número del artículo del trabajo. Y no sabían. Y a los legisladores acerca de la educación le estaba diciendo: ¿cuál es el artículo de la educación? Dice: bueno, de momento me agarra usted sin ese dato. Legisladores de la educación y no saben cuál es el artículo. Es como preguntarle a un pastor ¿dónde dice Jehová es mi pastor? Mira, de momento, bueno, es que hay muchos versículos, ¿no? Donde el Señor habla de ser pastor. Pues nomás, Jehová es mi pastor, ¿dónde está? Sí, me explico. Entonces, estos cuates que se supone que están legislando, que están haciendo las leyes, no saben. Ahora imagínense un gobierno así, que no saben ni qué onda.
Los legisladores, si es que los hay, de repente a alguien se le dice, bueno, pues vamos a proponer vamos a proponer una ley de aborto, que todas las mujeres cuando quieran pues, pueden abortar. Ok, y los que están a favor, pues voten a favor. Los que no, pues a volar. Y ellos son los príncipes, los gobernantes, son los que realmente están rigiendo o nos están diciendo cómo se deben de hacer las cosas. Hace unos años, yo estaba hablando acerca de tocamos el tema del divorcio. Y dijo un hermano, dice, bueno hermano, es que eso ya no es pecado. El divorcio ya no es pecado, porque la ley de Texas te permite divorciarte. Órale, ¿cómo ves? ¿Cómo ven? O sea, y estamos hablando de gente cristiana que vive conforme a los tiempos, no conforme a lo que dice la palabra. Entonces las verdades y los preceptos del cristianismo están en contra de los proyectos mundanos ambiciosos y contra todo lo que se refiera a la lujuria. Y se nos dice a qué apuntan ellos en esa oposición. Ellos están en contra de la palabra de Dios y en contra de Dios. No solamente de la Biblia, pero están en contra de Dios y en contra de todo aquello que significa la iglesia. Yo no puedo entender cristiano o gente que dice, bueno, yo soy cristiano, pero rechazo la iglesia porque son una bola de hipócritas. No es cristiana esa persona. Yo prefiero seguir a Dios en mi casa porque bueno, en la iglesia hay muchos hipócritas. ¿Cómo puedo amar a Cristo y rechazar su cuerpo? Hello. ¿Cómo puedo rechazar a Cristo? Perdón, amar a Cristo y rechazar su cuerpo. Entonces, los gobernantes dicen aquí que ellos romperán las ligaduras de la conciencia y no recibirán los mandamientos de Dios, sino que los arrojarán tan lejos como ellos puedan. Versículo 6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y esta es la continuación de lo que habíamos hablado ya hace unas semanas. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Sión, si nosotros lo vemos en la Biblia, bueno, déjenme hacerles primero esta pregunta. ¿Qué es Sión? Un monte. ¿Dónde estaba ese monte? Y fíjense que un día, para que no batallen, un día un mayor del ejército me preguntó, dice, ¿tú sabes dónde está Sión? Y en ese entonces yo ya tenía varios años de cristiano y dice, ¿tú sabes dónde está Sión? Y me quedé así como frío, ¿no? Y dije, pues en Israel. Dice, no, ¿cómo que no? Si ahí dice la Biblia. ¿Dónde? Y fíjense que a veces damos por sentado cosas que la Biblia no dice. Ahora, Sión era el nombre de la fortaleza que David arrebató a los jebuseos para ser la capital de su reino. ¿Sí? Eso lo dicen en 2 Samuel 5:7. Ahora, luego, ese mismo nombre se aplicó a la colina situada un poco más al norte, donde Salomón construyó el templo del Señor. ¿Cómo puedes llamar Sión a dos lugares?
Bueno, hoy es fácil, ¿no? Pero yo tenía en mi mente, Sión era un monte, y luego la Biblia también dice que la ciudad de Sión es una ciudad. La cosa es que también Sión pasó a designar a toda la ciudad de Jerusalén. Primero fue una fortaleza y luego fue el lugar donde Salomón construyó, era una colina, donde Salomón construyó el templo, y luego ahora se les designa a la ciudad de Jerusalén. Ahora, los salmos aluden constantemente a Sión y a su templo y lo llaman Monte Santo porque el Señor, dice el Salmo 132, versículo 13, que el Señor lo ha elegido para vivir allí. Ahora, Sión, en otras palabras, Sión significa señal. Ahora, no es un lugar físico, sino es más bien el nombre figurativo de un monte que era un lugar encumbrado y visible que hoy se conoce como Colina Occidental, pero es más un sitio espiritual donde Dios habita. Por eso hay referencia, la Biblia hace referencia a dos montes. El monte Sinaí, donde se recibió ¿qué? La ley de Dios, donde se recibieron los 10 mandamientos, y el monte Sión. Y fíjense, si vamos a Gálatas capítulo 4, dice que los descendientes de se me fue, de Agar, vienen de allí. Entonces, ¿de dónde vienen los descendientes de Sara? Del monte Sión. No lo dice específicamente así, hermanos, pero es obvio. Ahora, Sión significa señal, y nosotros, sobre nuestras frentes, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos una señal. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué son las arras? Son una señal de que tenemos el Espíritu Santo. Ahora, otra versión, este mismo versículo 6 dice, yo he sido hecho su rey sobre Sión, su santo monte. La Septuaginta, que era una de las traducciones que, de las cuales se empezaron a desglosar todas las traducciones contemporáneas, dice, yo he sido hecho su rey sobre Sión, su santo monte. Y dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, pero acá dice, yo he sido hecho su rey sobre Sión. Que somos ahora reyes y sacerdotes, conforme a lo que dice la palabra, ¿no? Entonces, y por lo tanto, versículo 7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora, fíjense, en este versículo dice, está hablando David, dice, yo publicaré el decreto. No estaba decretando él estaba publicando un decreto que se había dicho sobre él, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. La grande diferencia entre decretar y declarar. Declarar es publicar lo que el rey ha dicho acerca de mí o acerca de lo que va a suceder. Yo estoy publicando el decreto porque es un poco difícil decir yo soy hijo de Dios. Unos lo dicen así muy de una manera muy suave, ¿no? Muy superficial. Yo soy hijo de Dios. No podemos decretar que alguien es hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque el único que tiene poder para decretarlo es Dios mismo. Yo puedo publicar que esa persona es hija de Dios. Yo puedo publicarlo, pero no decretarlo. Ahora, para que entendamos más bien esta palabra, el decreto es una posible referencia al documento que establecían las prerrogativas del rey en el día de su entronización. Es decir, el día en que el rey llegaba a su trono,
Él llevaba un documento que establecía privilegios, inmunidad, ventajas, límites de su reino, ¿sí? Esas son las prerrogativas. Entonces él ya llevaba un documento donde decía, por ejemplo, vamos a poner a Juan como rey, él lleva su documento, él sabe qué es lo que le pertenece, sus linderos, sus límites de su reino, él sabe cuánto poder y cuánto poder no tiene. ¿Por qué? Porque ese documento es un decreto. Entonces, los embajadores publican los decretos. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, nadie tiene el derecho, nadie tiene ni derecho ni poder para decretar en el mundo espiritual para que las cosas sucedan. Lo que sí podemos hacer es publicar lo que Dios ya ha decretado en el mundo espiritual y en el mundo material. Ahora, el asunto es que muchos pastores y muchos evangelistas toman este versículo para, es que Dios me ha dado la autoridad para decretar. No podemos decretar. Porque si podemos hacer lo que dice el versículo 7, también podemos hacer lo que dice el siguiente versículo. Fíjense lo que dice. Pídeme y te daré por herencia los confines, perdón, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahora, déjenme también tomar este versículo porque es un versículo mal aplicado y que se esboza como lema en muchas conferencias de evangelismo. Van ustedes a una conferencia de evangelismo, sobre todo de evangelismo internacional, y este es uno de los lemas así gruesos, pero pocos se preparan para el siguiente versículo. Ok, nosotros vamos y pedimos como herencia todas las naciones, la reclamamos en el nombre de Jesús, ¿sí? ¿Y saben qué está pasando? Nada. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que hemos en primer lugar, estamos decretando algo que a nosotros no nos corresponde. Y luego vamos a ver si somos hijos de Dios de veras para hacer esa clase de peticiones. Ahora, vamos a suponer que sí, ok, vamos a pedir las naciones. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos la dio y hasta los confines de la tierra. Amén, en el nombre de Jesús. Y versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro. Imagínate, ¿para qué vas a pedir a las naciones? Para quebrantarlas. Si de por sí ya están. Las quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, las desmenuzarás. Entonces imagínate, yo reclamo a Cristo, a México para Cristo. Espérate, las vas a desmenuzar y las vas a desbaratar como vasijas. No, mejor ahí quédate, ¿no? El asunto es que nosotros hemos escuchado tantas cosas raras desde los púlpitos que se oyen bíblicas porque están sacadas de la Biblia, pero que están sacadas del contexto. Entonces, tenemos que entender que la vara de hierro era un cetro, era una barra de fierro o de algunos de bronce, algunos de oro. La vara de hierro, que es el cetro, es la insignia del poder real que incluye el gobierno de la comunidad, el mando militar y la responsabilidad de administrar justicia. Y déjenme decirles, muchos cristianos, una de las cosas que yo vi hace muchísimos años acerca de un movimiento de intercesión, movimiento de intercesores, donde por lo menos en la congregación donde nosotros estábamos, era un ejército de intercesores, pero tan super espirituales
que minimizaban a todos. ¿Por qué? Porque ellos eran los intercesores. Entonces, todo mundo, miren, la oración, una persona que ora mucho, a mi juicio, son los que más humildes deberían de ser. ¿No? Pero ¿cuántos hemos visto todo lo contrario? Todo lo contrario. O sea, están orando allá y reprendiendo y todo, y sus vidas son un desastre. Son las personas más prepotentes. No me gusta mucho esa palabra prepotente, pero vamos a aplicarla, ¿no? Sangrones, pues. ¿Verdad? Entonces, yo un día, miren, claro, la hermana Gloria no está aquí, pero ella estaba encargada del grupo de intercesores. Entonces yo empecé a ver eso en el grupo y mayormente eran jóvenes. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Porque lo que yo estoy viendo es que se están levantando al cuello como si fueran la última Coca-Cola en el desierto. Claro que en aquel entonces la Coca-Cola no existía, pero no, sí, sí. Pero, pero sí, ¿en serio estás viendo eso? Sí. Y asisto a una conferencia de un hermano que se llamaba Jesús Castelazo, en una iglesia hermana nuestra, y de repente el hermano Jesús Castelazo dice, hermanos, dice, hoy hay un movimiento casi incontrolable con los llamados intercesores, una bola de rebeldes. Dije, wow. ¿Y saben qué? Fue cierto. Digo, afortunadamente yo creo que Juan no sé si los viste tú, Estela, algo así, pero de veras era una rebelión total, aún así como, ¿y tú qué derecho tienes si tú ni siquiera oras? ¿Ah? Era tan grueso todo esto. Ahora, el asunto, ¿por qué saco a referencia todo esto? Porque la oración, es cierto que, a ver, déjenme checar. Nosotros hemos escuchado que la oración da poder, ¿verdad? ¿Dónde dice en la Biblia? Exacto. Si fuera así, sería por obras. Ajá. La alabanza da poder. No, señor, la alabanza no da poder. Ni la, volvemos a lo mismo, las obras. Ni la alabanza, ni la adoración, ni la oración, ni la predicación, ni el ayuno dan poder. Quien da poder es Dios. Porque finalmente, hermanos, ¿qué es la oración, la adoración, la alabanza, el ayuno? Es humillación delante de la presencia de Dios. Puertas de acceso hacia el Señor, ¿no? Sí. Pero yo lo veo, la humillación, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. La humillación abre la puerta. Entonces, el asunto, ¿por qué digo esto? Porque cuando el Señor nos entrega ese cetro llamado oración, intercesión, alabanza, adoración, nos está entregando ese cetro, cualquiera que sea, nos está confiriendo un poder, ¿sí? Dominio, una autoridad, perdón, una autoridad que tenemos la responsabilidad de administrar bien y con justicia. Entonces, dice Proverbios, dice, imagínate, lo voy a contextualizar así, imagínate si la sirvienta se queda como señora de la casa. ¿Se acuerdan lo que pasó con Agar y con Sara? Sara le entrega la concubina a Abraham y dice, ¿sabes qué? Llégate a ella, es decir, ten relaciones con ella para que ella tenga un hijo y que lo podamos adoptar como hijo, ¿sí? Y de repente Agar ya se sentía más, la mamá de los pollitos, ¿verdad?
Y Sara le dice, espérate, ¿sabes qué? Ya no me está obedeciendo. Imagínate que tú le des todo el poder a un mayordomo o a una criada, una sirvienta, pues, para que no se oiga mal. El asunto es que en la iglesia ha sucedido lo mismo. Cuando, cuando se le entrega el poder a una persona que no tiene una pasión por el Señor, ni tiene pasión por la gente, ni tiene, no, déjenme decirlo de esta manera, no pasión, no pasión. Es que a veces sí se les da. Bueno, la gente, sí, exacto, exacto. Ese es el asunto y muy, muy común entre las iglesias. Tal vez el pastor se murió, tal vez el pastor renunció, tal vez whatever haya sido, y de repente se tomó un break o se lo dieron, y de repente llaman a alguien y lo ponen, porque quizás es el más viejo de la congregación, el que tal vez estudió más, el que tal vez hasta estuvo en un instituto bíblico, y lo ponen ahí. Ahora, o el que ora más, sí. Eh, pero el asunto es, ¿y de veras tiene el llamado para pastor? Ahora, el asunto es que si no tienen un llamado para pastor, miren, aquí en Estados Unidos, el pastorado es una profesión, no un llamado, no un llamado. Ajá. Suertes. Bueno, actualmente se están echando suertes, sí. Ahora, ¿qué diferencia entre eso y el capítulo 7? Porque en el capítulo 7 de Hechos nos dice que llamaron a 7 varones llenos del Espíritu Santo. ¿Y saben para qué? Para servir las mesas, no más. Entonces el asunto, si para eso necesitamos el Espíritu Santo, imagínense, si solamente para servir las mesas necesitamos el Espíritu Santo, ¿cuánto más? Wow. De buen testimonio también debían de tener, ¿sí? O sea, imagínate, intachables. No, ¿sabe qué? Predique otro. ¿No? ¿No? Entonces, el asunto es, volvemos a la autoridad. El cetro era la insignia del poder real que incluye el gobierno de la comunidad, el mando militar y la responsabilidad de administrar justicia. Ahora, fíjense, ya tenemos el cetro, ¿no? Ya tenemos el cetro. Versículo 10 dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes. ¿A qué rey le gustaría que sus súbditos le digan, hey, aguas, aguas? Pues si el cuate que tenemos ahorita y el que tenemos allá y tenemos acá, nomás no. Ahora fíjense, dice, admitida amonestación, jueces de la tierra. Imagínate que te están juzgando. ¿Sí? Estás en la corte, te están juzgando y tú le dices al juez, usted está equivocado. ¿Qué hubo? ¿Te atreves? ¿Te atreves? Ahora, ¿por qué dice aquí la palabra de Dios esto? Porque es fácil cuando se tiene autoridad y poder, más cuando se tiene poder, es fácil machacar a los demás. Al cabo yo soy, al cabo yo soy. Ahora dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Y un verdadero rey, volvemos a la gente de oración, a la gente a los adoradores, en que uno puede decir, ¿sabes qué? Sí, es cierto. Lo que tú me estás diciendo o que me estás llamando la atención es cierto.
Sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Pero si tú qué me dices a mí, si apenas estás empezando, aguas. Porque el hecho de que tengamos el llamado de Dios, la autoridad y el poder de Dios, no nos hace menos humanos que los demás. No nos hace menos humanos que los demás. Ahora, cualquier gobernante puede salirse de control porque el poder nos puede corromper y gobernar y empezar a gobernar con mano férrea para que se les quite. ¿Se acuerdan lo que sucedió con, quién era? Roboam, el hijo de Salomón, que dice, si mi padre los castigó con esto, yo les voy a castigar con más. Entonces, cualquier gobernante puede salirse de control. Ahora, ¿quién puede amonestar a un juez? Si en el fútbol, ¿cuántos ven fútbol? El soccer o lo que sea, ¿verdad? O cualquiera, me refiero más al soccer o al boxeo o al boxeo, donde hemos visto malas decisiones de los referees o de los jueces. Sí, pero me refiero a una decisión, ganó este. O sea, espérate, si este pegó más, ¿cómo le estás dando la decisión a este? Porque me cae gordo, no lo dicen, pero son jueces, son jueces. Ahora, ¿quién los puede amonestar? Vemos injusticias a diario, pero casi nadie se atreve a confrontar a un juez por temor a las consecuencias. Ahora, sin duda, deben recordar que el hombre falla, incluyendo nosotros. Ahora, fíjense lo que dice la Biblia del oso, que fue la primera Biblia que se tradujo al español. Dice, y ahora, reyes, entended, admitid castigo, jueces de la tierra. Uy, imagínate, si una amonestación no la aguantan, ¿cuánto más un castigo? Admitan castigo. Imagínate, tú diciéndole al juez, a ver juez, véngase, ¿sabe qué? Yo lo voy a condenar. Ahora, ¿quién de nosotros no ha recibido castigo cuando hemos juzgado a otros por el mismo pecado que hemos cometido? Voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Quién de nosotros no ha recibido castigo cuando hemos juzgado a otros por el mismo pecado que hemos cometido? ¿Saben? Jesús dice que debemos juzgar con justo juicio. Y para mí esto significa que es cierto, vamos a juzgar a alguien, pero lo vamos a juzgar con misericordia. ¿Por qué? Porque somos humanos y tenemos miren, a veces no tenemos las mismas fallas, a veces tenemos peores que por los que pretendemos juzgar a otro. Cuando Cuando alguien peca, es inevitable que lo juzguemos. Es inevitable. El asunto es cómo lo vamos a juzgar. Tenemos que entender que Él es débil, yo soy débil. Y eso siempre tenemos que mostrar misericordia. Ser padres nos enseñan a corregir nuestros propios errores. Vas a ver, vas a ver. Fíjense, cuando yo corregía a mis hijas, Dios muchas veces me enfrentó, me confrontó con mis propios errores, con mis propios pecados. Y saben, mientras nosotros no entendamos el corazón de Dios,
vamos a juzgar sin misericordia. Hoy, cuando nuestros hijos hacen unas travesuras, y estoy hablando que hay de travesuras a travesuras, pero yo estaba comentando con, no sé si con Keila y con mi esposa, si yo pudiera regresar y, y tener a mis hijas, yo les permitiría un poco, sería un poco más tolerante con ciertas cosas. No eran malas, pero yo estoy consciente que muchas cosas fueron retenidas injustamente. Bájate de ese árbol. Hoy que vemos a Nisi, súbete un poquito más, ¿no? Está bien, ¿por qué? Porque a nosotros no nos dieron esa libertad. Estoy hablando de buena libertad, no libertinaje. Cosas que a nadie le hacían daño, nos retuvieron y retuvimos también. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de cosas malas, sino cosas que, oye, mamá, déjame salir y darme un buen baño con la lluvia. No, yo me acuerdo, hermanos, o sea, ¿para qué hacernos, no? Yo me acuerdo ahí en Querétaro, más me acuerdo de Querétaro porque yo creo que ahí fue un poquito más de libertad. Yo me ponía debajo del chorro cuando estaba lloviendo y yo no me cuidaba de que los rayos no, o sea, yo me ponía debajo del chorro de agua y aquí casi me taladraba en el cerebro, ¿no? Y hoy, no, mira, va a llover, mete al niño, o sea, se va a enfermar y hoy están bien enfermizos, ¿por qué? Porque pues, se va a enfermar. Entonces, ser padres nos enseña a corregir nuestros propios errores y nos muestra nuestro propio corazón. Ahora, fíjense el asunto de cómo Dios nos va llevando desde un liderazgo que puede tornarse muy difícil, muy duro. Y este es uno de los consejos que Dios nos da. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Está un poco raro, ¿no? Está un poco raro ¿cómo te puedes alegrar con temblor? Este, déjenme ver. Ok. Hay otra versión que dice, sirvan al Señor con temor y besen sus pies con temor. Sí, imagínate, a mí me encanta mucho el canto de déjame besar tus pies. Yo hacía referencia a un día acerca de que me encanta ese canto, pero besar los pies a los hermanos sería un poquito incómodo, ¿verdad? Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Pues sí, pero si el Señor, yo sé que no es literal, pero imagínate si el Señor te dice, bésale los pies. Cuando tú le besas, ¿por qué la mujer, sea, por qué la mujer le besaba los pies a Jesús? No fue, no fue. Y porque solamente una vez sucedió. O sea, la cultura era lavarle los pies, no besárselos. Entonces, imagínate qué grueso cuando el Señor un día nos puede decir, besa.
no te van, ustedes no se van a cansar de besarle los pies a Valentina hasta después de cierto tiempo. Yo creo que después no. ¿Te acuerdas cuando te dejé de besar los pies, Kela? No, sería bueno. ¿Saben qué? Cuando nosotros besamos, hay de besos a besos, pero cuando besamos los pies de nuestros hijos, yo no sé, yo no sé, o sea, a lo mejor uno puede decir que ah, nos pudieran acusar aún hasta de idólatras, ¿no? Pero en el beso dice, honrad al Hijo para que no, perdón, dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Habla de eso, de besar al Señor con temblor. O sea, ¿por qué? Porque imagínate besar los pies del Señor, literal, literal, físicamente. Sí, así es. ¿Qué era ella? ¿Se acuerdan? ¿Qué era ella? ¿Qué era? Era una prostituta. Ahora, y en muchos sentidos nosotros somos como ella. En muchos sentidos. Ahora, dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Ahora, después, miren, en ese versículo, ¿cómo puedes besar los pies de un gobernante que sabes que se inflama su ira así de... ¿Lo besarías por amor? No, ¿verdad? Digo, sí, bésame las patas, los pies, o sea, sabiendo que nos puede matar. Algo que nosotros no entendemos de la cultura de los reyes es que a los reyes no se les sirve por obediencia, sino por amor. No le entendemos. O sea, ¿cómo la gente podía dar su vida por su rey? Eso lo leemos en la palabra. Ajá. Y estaban dispuestos a dar su vida. ¿Por qué? Porque lo amaban. Entonces, a un rey no se le obedece, se le ama. ¿Y por qué se le obedece? Porque se le ama. ¿Sí? Ahora, fíjense, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Punto. Bienaventurados todos los que en él confían. O sea, miren, a pesar, ¿cuántos saben que Dios es un Dios de ira? ¿Sí? A pesar de eso, lo amamos. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Cuál es el meollo de todo esto? El gobierno justo no es uno que es débil o que deja pasar ciertas cosas, pero tampoco es un régimen excesivamente duro, a pesar de que el reino de Dios a veces se ve así. ¿Cuántas gentes dicen, no, es que es bien duro ser cristiano? Déjenme decirles, en términos humanos, ser cristiano es imposible. Es imposible. A menos que la gracia de Dios esté sobre nosotros. Para cualquier persona que no conoce a Cristo, entrar y someterse al reino de Dios es imposible. Por eso viven tratando de arreglar sus vidas antes de venir a Dios.
pero nunca lo logran. Porque pues no podemos arreglar nuestras vidas. Aún para los hijos de Dios pudiera existir ese pánico al tratar de acercarse a Él. Vuelvo a repetir, o sea, Dios, yo entiendo, hermanos, Dios tiene todo el derecho de sacarnos de donde Él nos sacó y volvernos a meter o meternos en Dios tiene todo ese derecho. Dios es soberano. En su amor y en su misericordia ha provisto el camino para que nosotros entremos a su presencia y permanecer ahí. Por eso en Hebreos capítulo 4, versículo 16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, qué increíble, hermanos, que el, el gobierno de Dios sea tan justo y tan misericordioso. O sea, es increíblemente de donde Dios nos sacó a cada uno de nosotros y nos puso donde hoy Dios nos tiene. Por su gracia, solo por su gracia. El día que nosotros digamos, no, pues yo nunca he sido malo, dice la Biblia que somos unos mentirosos. Y lo peor es que hacemos a Dios mentiroso. Entonces nuestra esencia, ¿por qué hacemos mal? Porque nuestra esencia es eso. Nuestra esencia humana, nuestra humanidad es eso. Ser malos. Y solamente por la gracia de Dios estamos donde estamos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha atraído. Por eso podemos entrar con confianza y decirle, Señor, aquí estoy. Es más, ni sé lo que era. Lo que sé, lo único que sé es que era pecador y hoy tú me has traído ante tu presencia. Y yo puedo entrar confiadamente al trono de la gracia y decir, Dios, cuán grande eres. Hermanos, ¿cómo no poder amarle? ¿Cómo no poder honrarle? Sabiendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios, por esta palabra. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, por traernos a tu reino. Señor, entendemos que no hay ni habrá ningún gobierno justo, excepto el tuyo, Padre. Y te agradecemos el día de hoy, Señor, por tu presencia y por lo que tú estás hablando en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien que quiera compartirnos algo? Ahorita que estaba usted comentando acerca de la intercesión, ¿verdad? De los intercesores y todo, pues no vamos tan lejos. No sé si se acuerdan, no voy a dar nombres, pero aquí lo vivimos en la iglesia con una persona, ¿verdad? Que cuando oraba, él parecía de que solamente su oración era la que valía y cuando nos tocaba el turno a otros, se quedaban callados. Y y ahorita que usted estaba diciendo eso, de verdaderamente nos hace falta humildad. Cuando buscamos al Señor, nos hace falta esa humildad de reflejarla porque ahorita más que nada sí necesitamos de la oración, pero también lo que Dios está buscando es un pueblo que se humille. Y es parte de, o sea, la oración, como usted dice, no nos da el poder, porque el poder solamente lo da Dios y Dios sabe a quién se lo da. Y no porque estemos queriéndonos parar el cuello o queriendo impresionar a la gente, quiere decir que Dios nos ha dado de su poder. Eso yo puedo ver de que va más allá de lo que nosotros podemos hacer, porque Dios es el que decide cuándo y a quién y por qué y para qué. Porque si nosotros, si fuera por obras propias, pues imagínese, con ese egocentrismo y con esa falsa humildad, pues en vez de ayudar al cuerpo de Cristo, lo estamos destruyendo, porque pues no estamos reflejando lo que el Señor realmente quiere ver en nosotros a través, digo, a través de nosotros para su iglesia. Y ahorita lo que estaba diciendo usted, o sea, nosotros hemos reconocido a Dios como nuestro rey,
y le amamos porque Él es nuestro Rey, pero no podemos, ah, se nos hace muy difícil poder hacer todo lo que Dios nos ha mandado a hacer si no hay ese sentir de parte de Dios en nuestros corazones. Porque como usted decía, el poder besarle los pies a alguien, si con trabajos, yo creo que, como dice Ranferi, yo creo que si se hiciera un servicio de, ¿saben qué? Vamos a lavarnos los pies entre nosotros, a lo mejor ese día no sé cuántos habría, porque nos da trabajo el humillar la carne para exaltar a Dios y nos es difícil, o estábamos cantando un canto hace ratito donde dice, quebranta mi corazón, quebranta mi vida y te entrego mi voluntad a ti y ahí estamos cantando, pero yo creo que a la hora de la hora nos falta, estamos faltos y yo al menos sí me siento así como que, ay Señor, ayúdanos, porque sí, la verdad que nos hace falta mucho, mucho más de humildad y mucho más de humillar nuestro corazón delante del Señor para que Dios sea exaltado en nuestras vidas, que de verdad nosotros menguemos para que el Señor crezca como Él lo quiere hacer. Dios les bendiga.